Muy buenas tardes a todos. En este video se hablará de uno de los temas más importantes de la historia de México. Y no hablo de la independencia, pero de un evento un tanto similar. Hablo de la Revolución Mexicana. Un evento que tuvo múltiples causas políticas, sociales y económicas. Un evento que, aunque duró de 1910 a 1920, sus consecuencias y efectos fueron siguiendo durante décadas. Y en este video hablaremos de sus etapas, eventos importantes y desarrollo. Y sin más que decir, empecemos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Porfirio Díaz gobernaba México bajo una dictadura disfrazada de democracia. Este periodo, conocido como el Porfiriato, duró más de 30 años, 1876 a 1911. Aunque el país experimentó un gran desarrollo económico y modernización en infraestructura, como el ferrocarril, los beneficios de este progreso no llegaban a la mayoría de la población. La riqueza se encontraba en las élites y los extranjeros, mientras los campesinos y obreros sufrían de pobreza extrema, malas condiciones laborales y falta de derechos. En 1908, Porfirio Díaz dio una entrevista al periodista estadounidense James Crelman, donde sorprendió al declarar que México estaba listo para la democracia y que no vería con malos ojos que alguien más tomara su lugar en la presidencia. Esta declaración encendió las esperanzas de cambio, pues parecía que Díaz estaba dispuesto a abrir las puertas a un proceso democrático. Inspirado por esta entrevista, Francisco I. Madero, miembro de una familia acomodada del norte de México, escribió el libro La sucesión presidencial en 1910, en el que criticaba el régimen de Díaz y proponía reformas políticas. Inicio de la revolución. Francisco I. Madero decidió postularse como candidato a la presidencia para las elecciones de 1910. Sin embargo, Díaz lo mandó a encarcelar antes de los comicidios, y el dictador se reeligió por una vez más. Al salir de la cárcel, Madero se exilió en Texas, donde proclamó el Plan de San Luis, en el que llamaban a la población a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, para derrocar a Díaz y establecer un gobierno democrático. Este llamado fue correspondido por miles de campesinos y trabajadores en distintas regiones del país. Principales líderes de la revolución. La Revolución Mexicana fue compleja y multifacética, con distintos líderes y facciones, cada una de sus propios intereses y propuestas de cambio. 1. Francisco Villa, líder revolucionario en el norte de México, especialmente en Chihuahua, representaba los intereses de los campesinos del norte y promovía una distribución justa de la tierra. Emiliano Zapata, líder campesino en el sur, especialmente en Morelos. Su lema, Tierra y Libertad, reflejaba su lucha por la restitución de tierras para los campesinos indígenas. Su plan de lucha fue el Plan de Ayala, que demandaba una reforma agraria profunda. 3. Victoriano Huerta, militar que traicionó a Madero en 1913, se convirtió en presidente tras orquestar un golpe de estado. Su breve mandato fue marcado por la violencia y representación, lo que llevó a que otros líderes revolucionarios como Venustiano Carranza se unieran para derrocarlo. 4. Venustiano Carranza se convirtió en el líder de la revolución constitucionalista contra Huerta y posteriormente en presidente de México. Su enfoque era más político, orientado a restablecer el orden constitucional. En 1917 fue el fin de la revolución. Bajo el gobierno de Carranza se promulgó la nueva Constitución Mexicana, un documento progresista para su época, que abordaba demandas sociales fundamentales, que eran derechos laborales, jornada de 8 horas, salario mínimo, derecho a huelga y protección para los trabajadores. Reforma agraria, que era la redistribución de tierras para los campesinos, y la educación, que era educación laica, gratuita y obligatoria. Limitación al poder de la Iglesia y nacionalización de los recursos naturales. Aunque la Constitución de 1917 marcó el fin de la etapa militar de la Revolución, no todos los líderes y grupos estaban satisfechos. Zapata fue asesinado en 1919 y Carranza sería asesinado en 1920. Álvaro Obregón asumió el poder y logró estabilizar el país, consolidando los ideales de la revolución en un sistema de gobierno más estructurado. Consecuencias de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana trajo consigo cambios profundos y duraderos en México, como lo fue la reforma agraria. Esta
aunque la redistribución de las tierras avanzó lentamente, sentó las bases para el reparto agrario que se extendería durante el siglo XX. Cambios laborales. Se establecieron derechos laborales básicos que se incorporaron a las leyes, transformando las condiciones de vida de los trabajadores. Fortalecimiento del Estado. La revolución estableció un sistema político centralizado, dando origen a instituciones que luego formarían la base del Partido Nacional Revolucionario, PNR, que eventualmente se convertiría en el PRI, el partido que gobernaría México durante gran parte del siglo XX. Identidad cultural. La Revolución Mexicana también impulsó un resurgimiento de la identidad cultural mexicana, con un reconocimiento a las raíces indígenas y mestizas del país, reflejando en el arte, la música y la educación. Marzo 1908. El presidente Porfirio Díaz declaró que no se postulará para la reelección, lo que marcó el inicio de la oposición del movimiento revolucionario. Octubre de 1910, Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, oponiéndose al gobierno de Díaz, llamando a la población a levantarse en armas. Noviembre de 1910. Comienza la Revolución Maderista con el apoyo de los líderes campesinos como Emiliano Zapata y Pancho Villa. Mayo de 1911. La toma de Ciudad Juárez y la firma del Tratado de Ciudad Juárez marcaron el fin de la Revolución Maderista y la renuncia a Porfirio Díaz. Febrero de 1913. El golpe de estado de Victoriano Huerta, conocido como Decencia Trágica, derrocó a Madero y lo llevó a la muerte. Julio de 1914. Huerta renunció a la presidencia y Venustiano Carranza asumió el poder. Yo, Victoriano Huerta, renuncio a la presidencia y dejo a cargo a Venustiano Carranza. Febrero de 1917. Se promulgó la nueva Constitución de México. Julio de 1923. El asesinato de Pancho Villa marcó el fin de la era de los caudillos revolucionarios. 1928. La Guerra Cristera comenzó como la lucha por la separación de la Iglesia y el Estado. En resumen, la Revolución Mexicana fue un movimiento social, político y militar que marcó el fin del porfiriato y el inicio de una nueva era en México. Aunque al haberse prolongado durante una década generó bastantes cambios, como por ejemplo una nueva constitución, además de transformar a la conciencia de los habitantes al incorporar en su narrativa elementos de justicia social. Pero aún así, a pesar de todos los logros de la revolución, también dejó consecuencias, como la desigualdad social y la lucha por una distribución igualitaria de la riqueza. Este acontecimiento no solo significó el fin del régimen opresor, sino que también marcó el comienzo de un proceso de transformación constante en México.